Hola, Yumi, un gusto. Yo soy Giselle Morales Vargas, especialista en movilización feminista del movimiento Manuela Ramos. Bueno, yo soy egresada de San Marcos en la carrera de sociología y además me desenvuelvo en el activismo social y feminista ya hace tal vez unos 5 o 6 años, específicamente en el movimiento Manuela Ramos. Nuestro trabajo está bastante enfocado en lo que es la defensa de los derechos de las mujeres en su diversidad y también abordamos problemáticas relacionadas a otros públicos en situación de vulnerabilidad, específicamente infancias, adolescencias y población LGTBQ+, en las 9 regiones en las que trabajamos a nivel nacional. Viéndonos un poco en contexto, la desaparición de Sol Siret ocurre más o menos un par de semanas luego de las primeras manifestaciones en Perú del movimiento Ni Una Menos, que ella como activista vino impulsando junto con otras compañeras. Entonces, su desaparición permitió justamente poner bajo el foco, poner sobre la mesa lo que se venía denunciando con este movimiento. La indiferencia de las autoridades frente a la violencia, el peso tan fuerte que tienen los estigmas y los prejuicios de género que impiden que funcionarios públicos como la policía o el Poder Judicial realicen su labor de manera efectiva, porque recordemos, Sol Siret Rodríguez desaparece en agosto, finales de agosto, unas semanas o unos días después, la familia de Sol Siret trata de denunciar su desaparición, pero ¿qué respuesta recibe de la policía? Seguramente se ha ido con un amante, seguramente se aburrió de su vida y se fue a vivirla por otro lado y ya regresar. La respuesta que reciben miles de familias de todas las mujeres que sufren desapariciones forzadas en el Perú. Desde esa época y lamentablemente ahora no ha cambiado mucho la situación, a pesar de que estamos hablando de casi media década después de este suceso. Entonces, el caso de Sol Siret no solamente representó un impulso a las compañeras para poder continuar y que no decayera el movimiento Ni Una Menos por la rabia y el sufrimiento que venían, porque muchas de las personas que integraron este primer movimiento de Ni Una Menos, al menos acá en Lima, eran compañeras de Sol Siret, amigas, activistas que habían luchado junto con ellas y que reaccionaron frente a la desaparición de una de sus amigas. Entonces, esto permitió que se diera muchísimo movimiento a la agenda que se proponía en esa época, que era justamente nos están matando, nos están desapareciendo, nos están violentando y nadie hace nada. El caso de Sol Siret fue un duro reflejo de la realidad que esas frases trataban de explicar. Por eso es que su caso se volvió un símbolo para todo el movimiento feminista en el Perú. Muy aparte, o acompañado, mejor dicho, del hecho de que su familia y especialmente su mamá nunca dejó de exigir justicia. O sea, la señora Charito participaba de las manifestaciones, de las marchas, de los plantones, estaba muy presente porque contaba justamente con el acompañamiento de muchas mujeres que se identificaban con la lucha de la familia de Sol Siret por su desaparición. Ese es otro factor importante. Entonces, ahí también podemos ver que en un caso de desaparición o de violencia, la única víctima no es la mujer que sufre la violencia, sino sus familiares, sus madres, en el caso de Sol Siret muy específicamente, su familia, sus madres y sus hijas, que eran muy pequeñas cuando ella sufrió la desaparición forzada que ahora conocemos fue a manos de su pareja y del hermano de su pareja. Entonces también son como todos esos elementos permitieron que el caso de Sol Siret no muriera entre la mar de malas noticias que recibimos en este tipo de temáticas día a día en el país. Las barreras en ese sentido es que a pesar de que existe normativa muy bien planteada, tenemos la ley 30364 de prevención de la violencia hacia la mujer y el grupo familiar, tenemos la ley de igualdad de género, tenemos el programa Aurora, tenemos servicios como los centros de emergencia mujer, los SUA y muchísimos otros, que en el papel están muy bien estructurados, muy bien planteados, y a nivel técnico son muy sólidos e incluso muy avanzados en comparación a otra reglamentación en la región, hablando de América Latina, no se implementan de forma adecuada. Por un lado tenemos el hecho de que
no se cuenta con el personal técnico suficiente o no se capacita de forma técnica al personal que es la primera línea de atención con estas mujeres. Entonces nos encontramos con situaciones en los centros de emergencia mujer en donde el personal no está sensibilizado para poder atender estos casos y muchas veces revictimiza a las víctimas o pone en duda sus denuncias o las orientan de forma negativa. Y incluso hemos tenido casos, si no me equivoco, en 2019 se aconteció un caso que una víctima había ido a denunciar violencia a un centro de emergencia mujer y fue violentada sexualmente dentro del mismo centro, o una noticia así, recuerdo, no la tengo con exactitud. Pero, o también casos en los que van y con la asesoría legal gratuita que se brindan estos centros de emergencia mujer, muchas veces los abogados, al estar tan saturados de trabajo, no pueden brindar una atención realmente especializada e incluso humana ante los casos que están viendo. O nos encontramos con policías que la primera respuesta que le brindan a las mujeres o a las personas que van a denunciar es: ¿qué habrás hecho? Seguramente es tu culpa. Eso se arregla en casa, vaya y converse con su marido. Entonces, en más de una oportunidad podemos ver que el problema, uno de los principales problemas es justamente esto. El personal que debe atender de primera mano estos casos no está correctamente sensibilizado. O por más que se le dé charlas, se les dé cursos y todo lo demás, no existe un cambio de chip dentro de estas personas para entender la complejidad y la importancia de brindar una atención inmediata. Porque en muchísimos casos de desapariciones en Perú, como lo fue en el caso de Sol Siret, las denuncias no se reciben a tiempo, se reciben luego de un día, luego de 2 días, luego de una semana, cuando los protocolos que vienen desde la ley 30364, desde el programa Aurora, y que son reforzados por la política nacional, definen que en un caso de desaparición las primeras 24 horas son fundamentales para poder tener resultados efectivos. Entonces, si dejamos que pasen esas 24 horas y la policía no pone en actividad, en acción, los protocolos establecidos que tiene, porque los desconoce, porque no le interesan, como resultado tenemos cifras altísimas de mujeres desaparecidas, que muchos de esos casos terminan descubriéndose como feminicidios o como mujeres que han sido víctimas de trata de personas para fines sexuales luego de muchos años. Todo a raíz de no haber puesto en práctica los protocolos ya establecidos.